Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y este es el dato político sobre la revocación de mandato. Sí, nos esperamos un poquito para hablar precisamente de esta elección celebrada el pasado 10 de abril del 2022. Y esta elección que terminó convirtiéndose, pues digámoslo así, en el gran juego político del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues puso a un grupo de ciudadanos afines a él a que se juntaran 11 millones de firmas para que al final terminaran yendo a votar 16 millones de personas. Y es que los resultados obviamente no lograron el proceso de los 36 millones y medio para poderlo hacer vinculante, es decir, el 40% de votación. Votó el 17% del listado nominal. Y estos datos del 17% hablan de que el 90% estuvo de acuerdo en que el presidente se mantuviera en el cargo, es decir, lo que Morena en su narrativa llamó ratificación. Y aquí hay que tomar en cuenta algunos elementos y son los que diré a continuación. Primer punto, ¿quién es el gran ganador de la revocación? Yo creo que en general hay algunos ganadores y algunos grandes perdedores. Primero, está la narrativa de que López Obrador perdió 15 millones de votos en comparación con el 2018. Eso es cierto. De los 30 millones que le dieron para acceder al poder, perdió la mitad. Es un golpe duro cuando alguien ha estado preparándose durante 4 años para demostrar que es distinto a los otros presidentes que han estado en el cargo y que además pueden traer con programas sociales de beneficio directo mayor popularidad. Si bien el presidente de las encuestas se mantiene arriba, no logró el cometido de llegar a los 20 o 25 o a los 30 millones de votos, es decir, logró la mitad. Sin embargo, también hay que considerar algo. Es el único político en estos tiempos y la única fuerza que puede juntar esa cantidad de votos, 15 millones. Ningún otro partido de oposición, ningún otro actor político en estos tiempos en México puede juntar eso. Eso hay que reconocer, es una fuerza, es un voto duro que ya de por sí es su base perfecta para el 2024. Y recordar que en el pasado algunos presidentes de México han sido electos por una cantidad de votos muy parecida. Ahora, claro, el padrón es muchísimo más grande y aquí es donde viene otro de los puntos a analizar. De los 92 millones inscritos y que solamente hayan votado 17 millones, nos habla de que hubo una gran cantidad de gente que decidió abstenerse, más del 80% que dijo no voy a participar. Hay que tomar en cuenta que en promedio en las elecciones en el México en el siglo XXI, el abstencionismo ha representado en promedio el 50%. Por lo tanto, estaríamos hablando, eliminando aquí a 42 millones de personas. Por lo tanto, estamos hablando de que hay 20 millones de personas que no fueron a votar, que tradicionalmente lo hacen en los cargos de elección popular y que decidieron por estrategia no ir a votar, no ir a dejar huella de su paso por la elección del pasado domingo. Bueno, pues esa importante cantidad de personas, esas 20 millones de personas, podríamos decir que de arranque son 20 millones de mexicanos que no están de acuerdo con el observadorismo si tomamos en cuenta las cifras de abstencionismo en promedio, que es el 50%. A esto hay que sumar el millón de personas que fueron a votar, pero que decidieron ir por el que no se mantuviera en el cargo. Por lo tanto, estamos hablando de 21 millones contra 15 millones. Esto, claro, en la suposición de que toda la oposición en su conjunto fuera para junta en los siguientes procesos electorales. Lo que sí nos quiere decir que ganó más el que no quiera al presidente, pero cuya estrategia fue no ir a votar. Por lo tanto, podríamos decir que la oposición más participativa o que de alguna manera juega con la estrategia es de 21 millones contra los 15 millones del voto duro que le brindó a López Obrador la estructura de Morena, el Verde, el Partido del Trabajo y los que acompañan al propio presidente en su juego por implantar lo que él ha autodenominado la cuarta transformación. ¿Quiénes son también dentro de la operación política de Morena los grandes ganadores y los grandes perdedores? Bueno, los grandes ganadores sin duda es el secretario de Gobernación, Adán López Augusto. Días antes de la celebración de la revocación, obtuvo el triunfo en la Suprema Corte de Justicia con una operación muy visible que físicamente fue ahí para operar y lograr que se declara constitucional las leyes generales en reforma eléctrica aprobadas hace poco.
Pero eso hay que sumar que en el caso del estado con mayor participación, con arriba de un 35%, que otorgó más de 600,000 votos, fue precisamente Tabasco, la tierra del presidente, también la tierra de Adán López Augusto, quien apenas hace unos meses era el gobernador de la entidad y que sigue teniendo el control. No solamente se queda con eso Adán López Augusto, los tentáculos también de Adán López Augusto se van hasta el estado de Chiapas, donde Rutilio Escandón, gobernador, es una gente totalmente alineada al secretario de Gobernación. Sumemos también el paquete el caso de Campeche y vemos que en esa suma es un cumplimiento muy exacto. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, estamos hablando de que más de 1,000,000 de personas fueron y votaron a favor de que se mantuviera López Obrador en el poder. Tan solo a 300,000 votos, que yo considero una de las grandes perdedoras, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que si bien terminaron votando 1,500,000 en la Ciudad de México, fueron 1,325,000 los que decidieron que el presidente se mantuviera. En otras palabras, si bien la participación en la Ciudad de México fue de casi el 20%, no llegó a esa cifra, pero fue casi del 20%, no logró el doble de la consulta de los votos para enjuiciar a los expresidentes, que fue de 800,000 votos apenas el año pasado, y que en esta ocasión llegó al 1,500,000, ni siquiera llegó al 1,600,000. Y digo porque a pesar de que puso toda la infraestructura la jefa de gobierno y que se planteaba una meta de 3,400,000 votos para lograrlo, llegó apenas al 1,500,000. En algunas alcaldías no le fue tan bien como hubiera esperado la operación de la jefa de gobierno. A mi juicio, es quien termina perdiendo en este proceso, porque incluso ni siquiera fue el estado que mayor número de votos aportó. Obviamente, por número de padrón, fue el Estado de México. Solamente que hay un dato interesante del Estado de México. A pesar de ser el del mayor padrón electoral, su participación fue de abajo de la media nacional, del 16%. Y hay que decir que en este caso fueron 1,750,000 personas las que decidieron salir a votar. ¿Quién fracasa? La operación de Higinio Martínez, el senador que quiere ser gobernador del Estado de México, el cacique de Texcoco, que tiene actualmente a su pieza Delfina Gómez bajo agua atrás de los reflectores y sin la mayor operación política después de precisamente un veredicto del Tribunal Electoral donde se considera que utilizó recursos públicos cuando fue candidata a la gobernatura del Estado de México. Y bueno, pues dato interesante, el estado que más le dio y que después del Estado de México fue el estado de Veracruz, donde su gobernador, Gustavo García, también de Morena, está obsesionado por ser el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum o de quien sea el candidato, porque ahora las cosas han cambiado. En el caso de Veracruz, votaron 1,476,850 personas aproximadamente, de las cuales 1,300,000 dijeron que el presidente López Obrador siga, es decir, más votos que los que tuvo López Obrador en la Ciudad de México, que gobernó y que tiene ahí a su principal corcholata como aspirante. A esto habría que decir que de los estados gobernados por Morena son los estados de mayor participación. Sin embargo, hay casos que el propio López Obrador tendría que reflexionar. Uno de ellos es el del exsecretario de Seguridad Ciudadana, el señor Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, cuya votación en su estado fue menor a los 2 dígitos, lo que quiere decir que no tiene el control de las estructuras o que siempre sencillamente en el 2021 le ayudaron agentes externos. No quise decir el crimen organizado, pero se da a pensar que puede ser así. En otras palabras, podríamos decir que este proceso electoral, efectivamente, un proceso en el que Morena podrá alegar que hubo menos casillas que en un proceso de una elección popular. Efectivamente, ese puede haber sido un indicador. Sin embargo, para carrer y para mover, no es necesario a veces sus detalles. Sube el costo de operación y sin duda se ve que se hizo el esfuerzo, porque nadie puede poner en duda que hubo una gran operación. Los estados gobernados por la oposición, como son Guanajuato, Querétaro, el mismo Chihuahua, Jalisco, demostraron que ellos tienen un control sobre la gente para que no vaya a ir a votar, ya sea por convicción o simple sencillamente porque no se pusieron las pilas como lo hicieron los gobernadores, obviamente, de Morena y compañía. A esto habría que reflexionar
que si la oposición no se pone de acuerdo al 100% en estrategia, podría fracasar en el 2024, aunque eso sí, los problemas adentro de Morena se tendrán que resolver. A mi juicio también hay otros dos grandes perdedores. Por un lado, Mario Delgado, que aspira a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, es el presidente del partido, que si bien salió a festejar y a decir que López Obrador es la máxima figura política, cosa que como dije al principio es cierta, lo que sí hay que decir de Mario Delgado es que no cumplió con las expectativas que le habían planteado el resto de las corrientes, el resto de los grupos políticos dentro de Morena. Pues él había dicho que se encargaría de todos los detalles finos y parece que no fue así. Dentro de unos meses veremos el proceso electoral en 6 estados, de los cuales hay que decir que Aguascalientes y Durango fueron de los estados donde menor operación política hubo a favor del presidente. Sin embargo, hay que decir que Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo fueron de los estados de una muy buena operación para López Obrador y de los cuales fue contundente el tema de que la operación está lista para el proceso electoral del próximo mes de junio. Así las cosas y así la gran operación política. López Obrador podrá estar, digámoslo así, contento porque superó la cifra de los 15 millones que muchos había planteado dentro del propio esquema de Morena, pero no superó los 20 millones, que era la gran expectativa que tenía. Ni siquiera contamos el tema de hacerlo vinculante, porque no pasó nunca por la cabeza de ningún operador de Morena, porque se veía una tarea más que imposible. Lo que sí es de que hoy en día va a haber sin duda algunos decapitados dentro del propio gobierno y dentro de la oposición habrá sin duda sed de decir ahora sí podemos hacerlo, pero si no se ponen de acuerdo, la cosa se va a poner muy complicada para el proceso del 2024. Todavía falta poco para resolver los 6 estados y los 2 estados del 2023, el Estado de México y Coahuila. En el caso del Estado de México, reitero, la participación fue del 16%. Y bueno, pues este análisis no se puede ir sin comentar que la sociedad civil organizada pues jugó un papel muy interesante y habría que tomar en cuenta. 11 millones de firmas que en realidad se convirtieron en 15 millones de participantes. Es decir, no fue tan grande el eco a pesar de toda la operación que hubo para juntar más gente. Es el voto duro y ni siquiera todos los beneficiarios de los programas sociales salieron a votar, porque el cálculo hecho por el propio gobierno del número de beneficiarios totales es de 21 millones de mexicanos que pueden votar. No estamos tomando en cuenta a menores de edad. Si se toma en cuenta a menores de edad, podríamos decir que son casi 25 millones de beneficiarios. Sin embargo, de esos 21 que pueden votar, no lo hicieron. Y eso es interesante y eso es algo que hay que terminar analizando. Así que así fue este proceso y a lo que sigue mariposa, dirían por ahí algunos, será el tema de la reforma eléctrica, reforma que no va a modificarse constitucionalmente porque Morena no tiene los votos. Entonces, iniciará el proceso de victimización, como ya también lo anticiparon los gobernadores y legisladores de Morena, al decir que el INE es, de alguna manera, el enemigo público número 1, especialmente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Por eso, habría que decir que, a mi juicio, el gran ganador que demostró que a pesar de que le cortaron dinero, a pesar de los ataques que recibe de forma constante, demostró que tiene la capacidad de organizar a los propios ciudadanos, que son los que organizan y cuentan los votos en este país, se sacó una estrella muy importante en su carrera. Me refiero al Instituto Nacional Electoral. Hay que decirlo, no solamente lo conforma un Consejo General y juntas locales, sino todos los mexicanos que consideramos que el INE es un organismo autónomo que ha demostrado que busca la democracia y que a pesar de que tiene muchas deficiencias operativas y de conformación, es de las mejores instituciones que tenemos. Gatillo político, por cierto, obviamente no podríamos descartarlo como todas las semanas, y el gatillo político esta semana y bueno, de este proceso especial de revocación de mandato, será sin duda pues el castigo que deben recibir algunos gobernadores priistas por esa operación extraordinaria para el presidente. Me refiero al caso de Oaxaca y de Hidalgo, estados que si no expulsan a sus gobernadores antes del proceso electoral del próximo mes de junio, tendrán un grave problema. Lo que sí, y con eso podríamos terminar de rematar, es que
si el INE y el tribunal no sanciona a Mario Delgado que ofrecía transporte gratuito para ir a votar, estaríamos demostrando que sí se le tiene miedo al caso de Morena. Y eso sería lo más lamentable. Sin embargo, el gatillo que se dice por ahí es que a lo mejor dentro de los cambios que se vienen en el gobierno federal es que Mario Delgado deje de ser el dirigente nacional de Morena para aspirar con mayor claridad a otro cargo que es la jefatura de gobierno. Y ante esta situación, los buenos puros podrán quedarse por lo menos durante unos meses con la presidencia nacional de Morena en la figura de Citlali Hernández, la famosa senadora que se caracterizaba por aventar buenos golpes y por quererse comer a mordidas al senador hoy del Grupo Plural, Gustavo Madero.